Hoy voy a hacer una especie de corto, tema del día breve, aunque no es tan breve, si me alargo. Pero como mencionamos la semana pasada, en la sesión del sábado por la mañana de la conferencia general, Eyring dijo: el profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores e incluso desacuerdos en su familia. Perdonó rápidamente, aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo. Pedía perdón y perdonaba sin reservas. Esto es historia revisionista, es absolutamente falso. Pero bueno, me llamó la atención, ya que yo recordaba que José había tenido palabras bien saladitas contra algunos de sus ex socios, por lo que decidí investigar y encontré 3 ejemplos de ocasiones en las que Smith hizo cualquier cosa menos perdonar. 1. Ataques contra ex asociados. Y dice: Oliver Cowdery expuso la relación clandestina de José con Fanny Alger, llamándola sucio y asqueroso. Este asunto suyo de Alf y de Fanny Alger. Aunque José no negó la relación, aparentemente no admitió que fuera adulterio. Ahí es donde se le ocurrió la idea de la poligamia, ¿no? Lo encontraron en el granero con la chiquita de 16 años, que era su empleada. La persistencia de Cowdery en el asunto y su participación con otros disidentes llevaron a su excomunión de la iglesia. Porque como dijo Oakes, creo que fue, o Holland, cuando uno tiene una crítica contra la iglesia, o contra los líderes de la iglesia, tiene que callarse, a pesar de que la crítica sea verdadera. En una carta fechada el 16 de diciembre de 1838, José Smith dijo que John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris son demasiado malvados como para mencionar. Smith estaba muy molesto con David Whitmer, uno de los 3 testigos del libro de Mormón. Dios sufrió tal tipo de seres para afligir a Job. Este pobre hombre, que profesaba ser un gran profeta, no tiene a otro burro tonto que montar que a David Whitmer, para prohibir su locura cuando sube a maldecir a Israel. Y este asno no es del mismo tipo que Balaam. Se arremete a la cabeza en lugar de las bendiciones. Pobre asno. Y eso está en Historia de la Iglesia, volumen 3, página 28, si le interesa mirar. Un par de comentarios antes de continuar. La palabra asno, aquí en inglés, es dumbass, lo cual es un insulto bastante fuerte. O sea, si uno dice eso en la iglesia, el obispo lo va a llamar y le va a hacer una entrevista, de seguro. Lo gracioso es que la iglesia trata de hacerlo ver como algo normal, cuando publicó un artículo hace un año llamado El uso del Antiguo Testamento del profeta José Smith. Y dicen ahí que él usó dumbass porque ese es el término usado en el Antiguo Testamento cuando se referían al burro de Balaam. Pero esto es una falacia, ya que si bien José mencionó a Balaam, el dueño del burro que hablaba en la Biblia, no lo hizo en referencia a la historia de Balaam, sino solo para poder llamar a Whitmer un asno. Además, la expresión de Smith, dumbass, no aparece de esa manera en la Biblia, lo cual no tendría sentido de todas maneras porque además de tonto, la palabra dumb significa mudo, y como bien sabemos, el burro de Balaam era cualquier cosa menos mudo. Segundo, la persona a la que se refiere Smith, el supuesto gran profeta que montaría a Whitmer, era McClellan, un ex miembro que se fue de la iglesia a causa de sus pérdidas financieras en el banco que abrió Smith y del que dijo que nunca fallaría. Profetizó el que este banco sería un éxito total. Smith acusó a McClellan de robarle sus posesiones mientras él estaba en la cárcel, acusación que publicó en uno de sus diarios, el Millennial Star, pero McClellan nunca fue encontrado culpable. David Whitmer más tarde expresaría su desaprobación por escrito. Expuso la profecía fallida de José que predijo la venta del derecho de autor del libro de Mormón en Canadá. También reveló que José había regresado y hecho cambios a las revelaciones publicadas anteriormente, añadiendo material que no había estado allí anteriormente. Antes de expulsar a los disidentes de Far West, Missouri, les enviaron una carta muy amenazante firmada por 84 mormones. Y si bien José Smith no era uno de los que firmaron, él estaba bien al tanto de todo esto, porque él era el alcalde de la ciudad. Bueno, en esa carta acusaron de robar, mentir y falsificar. La carta dice: mientras que los ciudadanos del condado de Caldwell han soportado los abusos recibidos de ustedes en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, hasta que ya no serán soportados más. Salgan de este territorio y ningún poder podrá salvarlos, y tendrán 3 días desde que reciben esta comunicación, incluyendo 24 horas en cada día,
y partirán apaciblemente con sus familias, lo cual harán sin molestar a nadie. Pero en ese tiempo, si no parten, usaremos los medios en nuestro poder para causar que se vayan, porque se irán. Después de que Oliver Cowdery hubo sido apresado por una orden estatal por robar y la propiedad robada encontrada en la casa de William W. Phelps, nefasta transacción en la que John Whitmer también había participado. Oliver Cowdery robó la propiedad, se la dio a John Whitmer. Oliver Cowdery, David Whitmer y Lyman E. Johnson, unidos a una banda de falsificadores, ladrones, mentirosos y patillos del tinte más profundo para engañar y defraudar a los santos de su propiedad. Y ahí está el link a la carta si le quieren ver después. Está en la descripción del video. Y del audio, acá si están escuchando esto en el podcast. La página del libro History of the Church, mencionada anteriormente, agrega una lista bastante larga de personas a las que José Smith llama malcriadas e ignorantes, que incluye los nombres Hinkle, Corral, Phelps, Avert, Reed Peck, Clemenson y otros, y menciona a Thomas B. Marsh, de quien dice que su corazón está lleno de corrupción, que es un hipócrita, que no escapó de la polución del mundo, que su estado final será peor que el primero, y que es un perro que regresó a su vómito. Estos hombres, sumados a McClellan, Cowdery, John Whitmer, David Whitmer, Martin Harris, suma 12 hombres a los que insulta viciosamente en público, en escrito, por haberse decepcionado con el profeta a causa de sus acciones, las cuales iban de su práctica de la poligamia, a la estafa que fue el Banco de Kirtland, a su uso excesivo de violencia contra los no mormones y ex-mormones. Entonces, ¿José Smith perdonaba sin reservas a quienes consideraba que se habían abusado de él? Según estos ejemplos, absolutamente no. 2. Ataques contra mujeres a las que se propuso. José intentó casarse con más de una mujer que negó sus avances. Una de ellas era Sarah Pratt, cuyo esposo Orson Pratt había sido enviado a una misión por el mismo Smith, aparentemente para darle espacio para casarse con su esposa. Pero Sarah lo resistió repetidamente y como respuesta José, según un diario local, el Sangamo Journal, reportó: Joe Smith, en un discurso en Nauvoo el jueves 14 último, que fue oído por 2 caballeros de nuestra ciudad, declaró que la señora Pratt, la esposa del señor O. Pratt, había sido una y ahí censuran la palabra, desde el pecho de su madre. Esta era la mujer que Bennett dijo que Joe intentó seducir y quien resistió sus esfuerzos con heroísmo de virtud insultada. O sea, la llama una prostituta. El sitio de los apologistas de la iglesia Fair Mormon dicen que tal vez Sarah se merecía ese trato, porque era culpable de comportamiento inapropiado. O sea, no solamente José se dedicó a arruinar la reputación de estas mujeres, sus seguidores todavía lo hacen. Nancy Rigdon, la hija del ex primer consejero de la primera presidencia Sidney Rigdon, sufrió un destino similar. Según la historia, Smith la llevó a una habitación, cerró la puerta con llave y le dijo que había sentido afecto por ella durante varios años y deseaba que ella fuera suya y que el Señor estaba muy complacido con este asunto porque había recibido una revelación sobre el tema y Dios le había dado todas las bendiciones de Jacob, etcétera, etcétera, y que no había pecado en lo absoluto. Robinson informó que Nancy lo rechazó y estaba a punto de gritar a los vecinos si no abría la puerta y le dejaba ir. El hermano de Nancy, John, relatando el incidente más tarde, recordó que Nancy lo rechazó, diciendo que si alguna vez se casaba, se casaría con un hombre soltero o con ninguno, y tomó su sombrero y se fue a casa, dejando a José. Como una nota aparte, el sitio Fair Mormon dice que es improbable que las mujeres a las que José se les propuso fueran encerradas en cuartos para que no pudieran huir. No da una razón, solo dice que es improbable, ya que la fuente es John C. Bennett, alguien que en la iglesia es solo inferior en su maldad que el diablo. Sin embargo, en el mismo artículo admiten que Brigham Young encerró a Martha Brotherton en un cuarto al menos por 10 minutos para tratar de persuadirla a que se casara con él. Entonces, ¿en cuál quedamos? ¿Cuál es? ¿Encerraban a mujeres o no? Parece que José quedó tan despechado y el padre de Nancy tan ofendido que la relación se arruinó desde ese momento y José insultó a Nancy de tal manera que en un discurso de su socio Orson Hyde, el apóstol cuenta la versión de Smith de la historia.
Durante mi ausencia en Palestina, la conducta de la hija de Rigdon, Nancy, se hizo tan notoria en esta ciudad que, según los rumores comunes, se la consideraba en general poco o nada mejor que una prostituta pública. José Smith, sabiendo del comportamiento del que era culpable, se sintió ansioso por reprenderla y reclamarla si era posible. Él, en consecuencia, le pidió a mi esposa que la invitara a bajar a su casa. Deseaba hablar con ella y mostrarle la impropiedad de ser galante con tantos hombres diferentes, muchos de los cuales eran comparativamente extraños para ella. Sus propios padres podían ver esto y pensar que todo estaba bien, siendo ciegos a las faltas de su hija. Habiendo tantos hombres de este tipo visitando la casa del señor Rigdon en el rellano del barco de vapor, porque tenía una especie de taberna o casa de acaparamiento, al señor Smith no quiso ir a verla en su hogar. Supongo que la señorita Nancy consideraba su dignidad muy insultada por las simples y agudas reprensiones que recibió de este siervo de Dios. Corrió a su casa y le dijo a su padre que el señor Smith la quería como esposa plural. Como vemos, el relato de Hyde es tan ridículo y hace quedar a Smith como un pobre héroe tratando de salvar a la pobre muchacha descarriada que trató por todos los medios de guardar su buen nombre, lo que no evita que luego la llamen una prostituta pública, más de una vez. En la versión de Nancy, Marinda Hyde, la primera esposa de Orson, trató de hablar con Nancy para convencerla de quedarse con José. Algo que vimos en un episodio anterior era el comportamiento típico de algunas de las esposas de Smith. Pero en la versión de Hyde, la señorita Nancy quiere, por lo tanto, atribuir a José Smith y a mi esposa un lenguaje que ninguno de los dos utilizó. Por lo tanto, una mujer inocente e incauta debe sufrir por tender una mano de ayuda, como ella realmente cree, a una pobre niña miserable del pantano mismo de la prostitución. ¿Ven? Todo lo que querían hacer era ayudar a esta pobre prostituta y no tratar de casarla con José, quien obviamente no practicaba la poligamia. El tercer caso es el de la ya mentada Martha Brotherton, quien fue guiada a la tienda de ladrillos rojos de José Smith por Heber C. Kimball, donde Brigham Young le empezó a enseñar sobre la poligamia. Tal como muchas otras mujeres en su situación, Martha quedó impactada y horrorizada, pero a diferencia de tantas otras, esto quebrantó su fe en la iglesia. Y Martha era una conversa de la iglesia de Inglaterra, que el Brigham Young la bautizó como misionero. Martha fue encerrada en el cuarto por unos 10 minutos, aunque el artículo del apologista Brian Hells solo dice que, al sentirse preocupación, Brigham la dejó sola y encontró a José, quien se unió a Martha y Brigham en la oficina. Es decir, Hells no hace mención de que el futuro profeta secuestró a una mujer que se rehusó a aceptar sus avances. Y la encerró y fue a buscar a José Smith para buscar refuerzo, ¿no? Porque obviamente el otro tenía el poder de Dios para convencer a las mujeres. Otra cosa que Hells no menciona es que más tarde Martha sería llamada una mean harlot o una ramera malvada. La cita completa publicada en un periódico de la iglesia dice: John C. Bennett, el líder proxeneta y líder de rameras tan malvadas como Martha H. Brotherton y sus predecesoras desde la antigua Jezabel, a quienes se comen los perros. Tranquilito, ¿eh? Finalmente, Jane Law era la esposa de William Law, un líder de la iglesia en la época de José. Según los reportes de varios testigos, incluyendo al mismo William, José se les propuso repetidamente a su esposa, aparentemente para hacer una especie de intercambio de esposa en la que José se casaría polígamente con Jane y William se casaría poliándricamente con Emma. Una estrategia desesperada para tratar de acallar a su esposa, a Emma, quien estaba muy poco feliz con la situación marital del profetoide. Después de negarse muchas veces, la propuesta de José se hizo pública, lo cual no puso muy feliz al profeta, quien dijo que Jane, en una cita en las minutas del concilio de Nabú, que más tarde fue cruzada, ¿no? Esa cita la cruzó con él, como si eso fuera a cubrir las palabras del profetoides, que era una prostituta de Canadá. En resumen, todas las mujeres que se negaron a ser esposas plurales de José o de Young fueron tildadas como prostitutas. Irónico, ¿no? Muestra la calidad de perdón de José. 3. Quemó una imprenta cuando dijo
verdades incómodas, cuando la imprenta dijo, con el diario, no de la imprenta. El esposo de Jane Law, que ya mencionamos, William Law, fue uno de los mormones que se fueron de la iglesia a causa de su asqueo con la poligamia. Por supuesto, en el caso de William, era más personal, ya que el profetoide había intentado casarse con su esposa. Como resultado, junto con otros apóstatas de la iglesia, fundó un periódico llamado el Nauvoo Expositor, el cual habló abierta y francamente de la poligamia de José. Al profeta, quien además de su llamado divino era el alcalde de la ciudad, declaró que el periódico era una molestia pública y ordenó su destrucción. Como resultado, José fue encarcelado y sucesivamente asesinado. Si tan solo José hubiera sido realmente tan rápido en perdonar sin reservas, como dice el Elder Crying, tal vez el Pepe podría haber vivido unos años más.